persona, natural o física, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bajo la continua dependencia y subordinación de la segunda mediante remuneración. Este concepto se encuentra en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, de este concepto, de esta corta frase, salen unas características esenciales de lo que es el contrato de trabajo. Unas características particulares y que deben de darse en todo contrato de trabajo. La primera de ellas es la siguiente. El contrato de trabajo es prestado por una persona humana. Esto puede sonar un poco raro decir persona humana, pero vamos a explicar lo siguiente. El término persona es un término jurídico. Persona, jurídicamente, significa ese sujeto que tiene la capacidad de contraer obligaciones y de ejercer derechos. Eso es una persona en el mundo jurídico. Entonces encontramos que en el mundo jurídico hay personas humanas o personas naturales, que es el ser humano, o personas jurídicas, que son las empresas, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro. Todas esas son personas también, pero son personas jurídicas. Entonces por eso acá se hace el énfasis que el contrato de trabajo es prestado por una persona humana. ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que son personas pero no son humanas. Entonces, la primera característica del contrato de trabajo: se presta por personas humanas, por un hombre o por una mujer. Se prestan por estas personas. La segunda, esta prestación de este servicio ahora sí puede ser a otra persona natural, o sea, a un señor, a una señora, o puede ser a una persona jurídica. Hay una persona, yo trabajo para X empresa, Pedro trabaja para Colanta, Mariana trabaja para Coca-Cola. Son personas que trabajan en una empresa. Entonces esa es la segunda característica. La primera, repito, el contrato de trabajo es prestado, primero que todo, solo por personas humanas. ¿A quién se lo prestan? Se lo puede prestar a otra persona humana o a personas jurídicas, que son las empresas. Otra característica del contrato de trabajo: el trabajador nunca puede delegar las funciones que hace. Si un trabajador puede delegar esas funciones, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo. Me explico. Dentro de las empresas hay delegaciones por la estructura administrativa de la empresa, pero lo que quiere decir en el contrato de trabajo que no hay delegación es que si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa como ingeniero de Argos, ingeniero de una cementera, yo no puedo decir que el día de mañana va a ir mi hermano a hacer mis labores y que pasado mañana va a ir un cuñado y que la otra semana va a ir un amigo mío. No, eso no se puede hacer en un contrato de trabajo. Yo no puedo delegar mi presencia ni mi labor en la empresa. Siempre tengo que ir yo como trabajador. El trabajador que se obliga a hacer una labor en una empresa siempre tiene que ser él el que la haga. Su labor es indelegable. Solo él puede hacerla. ¿Qué otra característica encontramos en el contrato de trabajo? Hay subordinación. La subordinación se refiere que el patrón o el empleador, la persona para la cual yo trabajo, tiene la capacidad y está fundamentado legalmente para dictarme a mí directrices para la realización de mis funciones y
para el comportamiento que yo ejerza dentro de la empresa. Me explico. Un empleador tiene la capacidad de dictar un manual de conducta para cada empleado o para los empleados en general. Puede llamarme la atención, puede mandarme memoriales, puede pedirme que tenga que madrugar más ciertas ocasiones para hacer unos trabajos extras, me puede demandar trabajos adicionales dentro de las labores, puede corregirme durante el ejercicio de mis labores. Entonces, esta subordinación es la capacidad del empleador para darle órdenes al trabajador. Eso es muy importante. Dentro de todo contrato de trabajo siempre hay como una pirámide donde el empleador puede dar órdenes y está facultado de dar órdenes a todos los trabajadores de la empresa. Entonces es otra característica del contrato de trabajo. Y finalmente, otra característica del contrato de trabajo es que todo el trabajo que presta esta persona, que no lo puede delegar, el trabajo que presenta esa persona bajo una subordinación a su patrón, a su empleador, va a ser compensado en dinero o en especie, que también se puede, por un salario. O sea, que todo trabajo que se hace, todo contrato de trabajo tiene como principal contraprestación para el trabajador el pago de un salario. Estas son las características principales del contrato de trabajo. Entonces, la ley nos establece como estas tres, de las que ya tratamos, nos establece estas tres, que ya las tocamos, y las dice pues propiamente en el artículo 23 del Código Sustantivo. La primera, la prestación personal del servicio. Esta prestación personal del servicio como característica la vimos en la no delegación. Yo no puedo delegar que un familiar mío vaya y haga el trabajo mío durante una semana, no, porque es que me contrataron a mí. Si me contrataron a mí, soy yo el que debo de ir a realizar la labor para la cual me contrataron. Entonces, no se puede delegar. Personalmente debo desplazarme, debo realizar todas las labores que la empresa me exige por mi contrato de trabajo. La segunda, la continuada subordinación y dependencia, que es esa capacidad del empleador, del patrón, de darme órdenes para el cumplimiento de mis funciones. Y por último, el salario remuneración, que es la contraprestación que recibe el trabajador por desarrollar estas funciones o las funciones para las cuales fue contratado en una empresa. Ahora, relación de trabajo. ¿Por qué es importante la relación de trabajo? La relación de trabajo es muy importante en lo siguiente. Les voy a leer primero el concepto y después les explico para qué se tiene en cuenta esta relación de trabajo. Entonces, es la simple prestación de servicios de la que surgen derechos y obligaciones para quien los percibe y los presta. La relación de trabajo, esto que está acá es un poco enredado, pero significa lo siguiente. Para el Código Laboral, todo trabajo humano lo entiende como un contrato de trabajo. Me explico. Si yo empiezo a, por decir un ejemplo muy sencillo, soy un cotero de un vehículo, de una jaula. Siempre que llega a la jaula, yo sirvo de cotero y ayudo a descargar los bultos a donde tenga que entregar la jaula la mercancía. Para la ley, en esa relación, ese trabajo que yo hago, para la ley hay un contrato de trabajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una garantía para todos los que están realizando alguna labor, que la ley entiende que hay un contrato de trabajo. Entonces, por tanto, si nunca se ha dicho nada, en algún momento ese cotero podría demandar
al que le dice que le baje los bultos por contrato de trabajo. Y tiene este que lo contrata la obligación de demostrar que eso no era un contrato de trabajo. Entonces, la relación de trabajo es la que nos dice, toda labor humana donde hay un pago a una persona se entiende por contrato de trabajo. Y si alguien quiere demostrar que no había contrato de trabajo, pues tiene que llevar los elementos materiales probatorios o los testimonios o las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar esta situación. Esto porque es muy importante. En muchas ocasiones las empresas contratan a las personas por prestación de servicios, pero esa persona por prestación de servicios en realidad está subordinada. No puede delegar su trabajo y está recibiendo un pago. Entonces lo que se está haciendo es ocultar una verdadera relación laboral. Entonces lo que nos dice la ley es que como toda relación la entiende como un contrato de trabajo, esta persona que fue contratada por prestación de servicios y en realidad usted se pone a ver lo que ella hace y se ve como un contrato de trabajo, entonces podría demandar y el empleador tiene la obligación de desvirtuar esa relación de trabajo para que no haya pues la respectiva condena por sentencia judicial por todas las prestaciones que debe pagar el trabajador. Entonces esto es lo importante de la relación de trabajo, que allí es donde se puede salvaguardar a todos los trabajadores de situaciones pues que los afecten en su prestación o en la prestación de los servicios. Ahora continuemos. ¿Qué es la subordinación en el contrato de trabajo? Como ya lo habíamos dicho, aquí se aclara, se encuentra en la facultad que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento, señalarle el modo, tiempo y cantidad de trabajo e imponer los reglamentos y los horarios. Ahora, vamos a hablar de lo que es contratos de trabajo según su forma y su duración, ¿cierto? Según su forma, los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos. Según su duración, es un catálogo un poco más largo. Vamos a verlos a continuación. Según su forma, el contrato puede ser escrito o verbal. El artículo 39 del Código Sustantivo señala que debe extenderse una copia para el empleado, que no requiere papeles membreteados, solo requiere identificación de las partes, el lugar donde se prestará el servicio, la naturaleza del trabajo, la remuneración y su forma y periodos de pago y de salario. Entonces, en realidad el contrato de trabajo escrito es aquel donde en un documento, cualquier documento, una hoja, puede ser manuscrita o puede ser digitalizada por computador. En este documento se plasman las partes, quién es el empleador, quién es el empleado, y se determinan sus funciones, dónde las va a realizar, el pago, cómo es su forma de los pagos. Ese es el contrato escrito, no tiene pues mayor ciencia. Pero existe el contrato verbal. El contrato verbal es aquel que se realiza así boca a boca y donde los elementos esenciales del contrato pues se encuentran. Yo contrato a alguien así por medio de un negocio verbal y yo le digo, trabajame en tal empresa, te ganas tanto y te pagamos cada tanto y tus funciones son estas. Entonces eso es válidamente un contrato. No se dejen meter el cuento que si no hay contrato escrito no hay contrato laboral. No, el contrato laboral perfectamente puede ser verbal. Por la mera palabra se obliga a la persona en un contrato de trabajo. Ahora, esta alerta importante, lo siguiente, nunca, y entiendan esto, un contrato de término fijo nunca puede ser verbal. Un contrato de término a término fijo, nunca puede ser verbal. Siempre tiene que ser escrito. Y por lo general, todo contrato verbal
se entiende que es a término indefinido. Pues tengan en cuenta estas dos capsulitas importantes. La primera, todo contrato a término fijo tiene que ser escrito, y todo contrato que es verbal se entiende que es a término indefinido por regla general. Ahora, continuemos. Ya vimos los contratos según su forma, escritos o verbales. Ahora un pequeño recuento de los contratos según su duración. Entonces, según su duración, la legislación laboral puede ser, según en Colombia, la legislación nos trae 4 grupos de contratos según la duración. El primero, el contrato por su duración puede ser accidental, ocasional o transitorio, puede ser a término fijo o por término determinado, que también se llama, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor, o a término indefinido o de duración indefinida. Ahora, ¿qué es el contrato accidental, ocasional o transitorio? Primera característica, no requiere ser escrito. ¿Pero en qué se fundamenta este contrato? Se fundamenta en que la labor que se va a desempeñar no es superior a un mes, y que la labor no es propia de la empresa donde se va a prestar el servicio. Por ejemplo, un banco, el principal servicio de un banco es prestar los servicios financieros, recolección pues de cartera, captación de dinero. Y si por ejemplo quieren limpiar la fachada, pues eso no sería uno de los negocios propios del banco. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco puede contratar a una persona por contrato accidental, ocasional o transitorio y decirle, límpieme la fachada del banco. Entonces, en este caso se daría un contrato transitorio, ocasional o accidental. Primer requisito, no puede ser superior a un mes, y segundo, tiene que ser de actividades que escapen al objeto principal de la empresa para la cual se va a laborar. Entonces, esto es el contrato transitorio. ¿Qué derechos tiene un trabajador en este contrato? Tiene todos los derechos por el término que labore: cesantías, vacaciones, prima de servicios proporcional al tiempo laborado y afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral. Ahora, otro contrato por duración, el contrato de trabajo por obra o labor. Este contrato puede ser superior a un mes. Segunda característica, no requiere ser escrito. ¿Y qué es lo principal? Que se encomienda la elaboración de una obra o una labor. Por ejemplo, yo contrato a 3 personas para que me cerquen una finca, y eso se puede demorar 3, 4 meses. O para que me organicen una especie así de unos galpones y unos establos para una finca. Eso les puede tomar más de un mes realizarlo. Entonces, este contrato, lo que prima es la realización de la labor. Inmediatamente termina la labor, se finaliza el contrato de trabajo, y pues durante el contrato de trabajo estas personas tienen derecho a todas las garantías del derecho laboral, como cesantías, vacaciones, prima de servicios proporcional al tiempo laborado y afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral. Ahora, contrato a término fijo. El contrato a término fijo siempre es por escrito, como les dije, siempre es por escrito. La duración máxima es de 3 años y es renovable indefinidamente, pero esa renovación indefinida no quiere decir que se vuelva en un contrato a término indefinido, no. Todo contrato a término fijo, además de ser escrito, puede renovarse las veces que sea, pero no significa que se vuelva un contrato a término indefinido. Siempre va a ser un contrato a término fijo, así se haya renovado 10, 20, 30 veces. Ahora, el contrato a término fijo tiene como una clasificación pequeña: cuando es inferior a 1 año o cuando es entre 1 a 3 años. Cuando es inferior a 1 año tiene que ser escrito,
debe haber un preaviso de terminación de 30 días para no prorrogarlo. Cuando no se quiere prorrogar el contrato a término indefinido, debe haber un preaviso para la terminación. Ese preaviso tiene que tener 30 días de anticipación. Cuando no se dice nada, no se da preaviso, o sea, se guarda silencio, se prorroga automáticamente al término igual al inicial. Una prórroga inferior al término inicial debe ser pactada. Por ejemplo, el contrato es de 5 meses y se quiere pactar una prórroga de 4. Debe haber nuevamente otro sí al contrato donde se haga esa prórroga solo por 4 meses, porque el término inicial era de 5. Finalmente, después de la tercera prórroga, un contrato a término fijo inferior a un año, una vez se da la tercera prórroga, se prorroga un año completo. Por ejemplo, un contrato de 3 meses, se prorroga otra vez otros 3 meses y se prorroga otra vez otros 3 meses. Cuando se acabe ya el 9º mes, se prorroga a un año. Entonces, eso es lo importante de este contrato a término fijo de un año. Ahora encontramos contratos a término fijo que se utilizan más poco, de 1 a 3 años. ¿Cuáles son las reglas acá? Debe ser escrito, también hay preaviso. La prórroga por el silencio de las partes da lugar a que se prorrogue. ¿Y cuál es la diferencia? Por lo general, que cuando los contratos a término fijo van de 1 a 3 años, es porque va estipulado ya que una vez se finaliza el término, se da lugar a la terminación del contrato. Por lo general siempre hay preaviso, porque es un contrato que tiene un término tan largo para la realización de una labor que no requiere pues prórrogas adicionales. Entonces, contratos inferiores a un año es cuando una labor puede ser realizada en poco tiempo, pero por vicisitudes se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Entonces, en realidad, si hay de fondo, hay grandes cambios grandes diferencias, pero así, explicándolo generalmente, en realidad son contratos muy parecidos en ambos casos. Ahora, ya está el contrato de trabajo a término indefinido o de duración indefinida. Pues este contrato es el que se realiza ya sea verbal o de manera escrita. Es el contrato donde usted firma el comienzo de sus labores, pero que no tiene pues ningún término para su duración. Pues la finalización de este contrato solo procedería por un despido con justa causa, o en caso de darse un despido sin justa causa, procede pues la respectiva indemnización al respecto al empleado por ese despido intempestivo por parte del empleador.